Hola Carolina. Te quería agradecer primero que te hayas ofrecido para esta lectura de carta de astronamnesis, el método de astronamnesis de las tres lunas. Entonces, primero te explicaré para que haya como una idea más clara de en qué funciona el método este de las tres lunas, que se utiliza a partir de tres cartas diferentes. La carta tropical, que es la más conocida, que se utiliza más en el occidente, que es esta que tenemos aquí. En este caso, esta es la tuya, claro, que es la que vamos a leer. Entonces, esta sería la carta tropical, em, que es la que define los patrones de comportamiento que definen la personalidad o el ego de la persona, que es esos patrones en los que la persona se identifica y conforman la personalidad o el ego de la persona. Que la persona cree que es todo, pero solo es del 1 al 5% de la energía de la persona, de lo que es la persona, el 5% para los más iluminados, el 1% para la mayoría de las personas y el 5% la mayoría, los más iluminados. Entonces, claro, la persona se cree que es todo, pero solo es esta pequeña parte de la energía. Y claro, la carta tropical está condicionada por em, el entorno en el que nació la persona, donde se creó un personaje para adaptarse al entorno, por las necesidades del entorno, los condicionamientos del entorno, de lo que estaba bien visto socialmente, todo eso conforman la personalidad de la persona que se identifica en la carta tropical. Bueno, primero tengo que decir que el método este de astronamnesis lo creó Eliseo Gallardo, que es un astrólogo que vive en Mallorca hoy en día, porque la carta tropical es algo que lleva miles de años que se utiliza, ¿no? Basada en los astros. Luego está la carta sideral, que es lo que somos en esencia, pero forma parte de la astrología hindú o védica, que se utiliza más en Oriente. Y es como que estos dos estilos diferentes de cartas, eh, como estas dos visiones de la astrología, eh, no estaban en conflicto. Los de los astrólogos hindús decían que esta es la única astrología verdadera, la hindú, y los astrólogos del occidente decían que la carta tropical es la única que válida. Y Eliseo lo que hizo es unir estas dos cartas porque todo tiene un sentido, ya que son diferentes partes de nosotros que sí que se pueden interpretar y le da un sentido a lo que somos. A partir de ahí, eh, Eliseo, a través de cómo funciona la ley del espejo y las proyecciones, creó la carta de la memoria inconsciente, que, que es realmente, se dio cuenta, llegó a la conclusión de que la carta de la programación inconsciente es la que gobierna eh, lo que somos nosotros, lo que creemos que somos nosotros, que es la carta tropical, que es el ego, que es solo el 1 o 5% de lo que somos. Porque en la medida que nosotros nos identificamos con la carta tropical, que es nuestro ego, esta, este ego o carta tropical está siendo utilizada
por nuestra programación inconsciente, que es el 95-99% de nuestra energía, de lo que somos realmente. O sea, puedes imaginarte el gran control o poder que tiene la programación inconsciente sobre el ego de la carta tropical. Pero como no, la programación inconsciente es un programa que da por hecho que necesita, que tiene que tener esto para reproducirse. Va a intentar continuamente reproducirse a partir de utilizar nuestra identificación con el ego a través de nuestros patrones de comportamiento del ego para volver a reproducirse. O sea, la programación inconsciente va a intentar utilizar la identificación del ego para seguir reproduciéndose. Porque hay que tener en cuenta el contexto de la programación inconsciente, que por, porque, bueno, se comprende mejor teniendo en cuenta que la programación inconsciente es una identidad que nos creamos en una vida anterior. El personaje que en lo que nos quedamos identificados en una vida interior. Cuando morimos en una vida anterior, nos quedamos identificados con un personaje que tiene unas necesidades. En este caso, como vamos a centrarnos en la luna, para que quede como más claro, vamos a hablar que la programación inconsciente, la luna está en un signo y un área muy concreta de nuestra programación inconsciente, cada uno con la suya. En este caso, hablaremos de la tuya. Entonces, hay unas necesidades donde está la luna de nuestra programación inconsciente que van a intentar reproducirse, porque es algo que que tuviste en este caso, u- eh, en una vida anterior, y a través de tu identificación de lunar, en esta vida, de tu ego, va a intentar reproducir lo mismo. Entonces, tú, en esta vida, con este sentido de identidad de tu luna, proyectarás esa necesidad eh, en los vínculos afectivos con los que te relaciones, que es donde se proyecta la luna emocionalmente, pero va a estar utilizando la luna de tu programación inconsciente esta necesidad para reproducirse lo mismo que obtuvo en una vida anterior. ¿Qué pasa? Que esa necesidad de tu luna inconsciente, que para ti es inconsciente, eh, tú la proyectarás totalmente, siendo utilizada por esta luna de la natal, con la consecuencia de que vas a recibir justo lo contrario de lo que tu proyección inconsciente a través de tu luna esperaba obtener. Hay unas necesidades del pasado que se van a querer reproducir a través de tu apego emocional de tu carta tropical, de tu luna, con el resultado de que se va a dar justo lo contrario. Y esto nos lleva a lo que se conoce como karma, que se vive como sufrimiento porque esa emoción, lo que yo esperaba obtener, no lo voy a obtener. Eh, en el, en el sentido de que yo me identifique con mi luna. El sentido es que voy a tener que madurar mis necesidades con las que me identifiqué en esta vida para poder trascender esas necesidades inconscientes que llevo de vidas pasadas, ¿no? De, de una vida pasada o de vidas pasadas. Bueno, y esto es el karma, ¿no?
el baile entre la carta tropical, en este caso nos centramos en la luna tropical y la luna de la memoria inconsciente. En este sentido, reprimimos nuestra auténtica capacidad de nutrirnos emocionalmente, que sería nuestra luna en la sideral, que es lo que somos en esencia. ¿Y qué pasa? Que esa luna en sideral la vivimos de forma desvirtuada, como karma. Cuando yo me desidentifico, me desapego de mi necesidad emocional, de mi luna tropical, entonces lo puedo trascender, este karma, y convertir en dharma, donde no necesito nada de la afuera para yo sentirme nutrida emocionalmente, sino que yo me conecto con lo que yo necesito. Porque el sentido de esto del karma es que la luna tropical la vivimos donde yo necesito algo de afuera con mis vínculos emocionales, con los que yo me vinculo emocionalmente para yo sentirme bien. Y esta es porque el sentido de identidad de la carta tropical se sostiene en que haya algo afuera para yo poder obtener este alimento emocional que necesito con la luna, en este caso. Claro, y ahí está el tema de sufrimiento, ¿no? De, David, una sí, pregunta. La carta del inconsciente en este método es la carta védica, la hindú, ¿verdad? no, esa es la carta sideral. Ok, la sideral es Las- distinta a la del inconsciente. sí, Ok, son tres cartas diferentes. ok, ok, ok. La sideral es lo que somos en esencia. Ujú, Es donde realmente estaban los planetas el día que nacimos. ok. La Porque sideral o hay hindú. en la carta hindú, sí, porque hay una Ujú, diferencia de 24 grados en los planetas, desde donde los marca en la carta tropical, en este caso refiriéndonos a la Luna, por hacerlo más fácil, que es de lo que vamos sí, a hablar. Si tú tienes la Luna en el grado 15 de Escorpio, para saber dónde tienes tu Luna en la carta sideral o védica, que es donde de verdad estaba el día que tú naciste, tienes que retroceder 24 grados la luna hacia atrás. ah, ok, ok, ok. Entonces, y eso es debido a la precesión de los equinoccios. Bueno, Ya, ok, ok. ¿Y la eh, inconsciente sí. es la mezcla de las dos? Y la inconsciente, para saber dónde tienes la luna inconsciente, habría que retroceder 24 grados más atrás de donde está la luna sideral, que son unos 48 grados más atrás de donde está la luna Mm, tropical. interesante. Bien, sí. Entonces, Gracias, sí. funciona así el método. Eh, vale. Bueno, explicado un poco, ¿no? La base de cómo funciona, pasamos ya entonces a hablar de tu impronta, ¿no? Pero esto era importante para que quedara un poco más claro del funcionamiento. Vale, entonces, tu impronta, como tú naciste un día miércoles de la semana, toma especialmente importancia el planeta de Mercurio en tu carta natal. Es donde está, digamos, sintetizada toda tu impronta a través del día que naciste. Toma especialmente relevancia el planeta Mercurio. Además, es una impronta que los que nacen un miércoles que tienen en común, eh, se habla un poco de que son los niños eternos, como que está relacionado con una forma de actuar que puede ser como infantil, que vienen a tomarse conciencia,
consciente de ellos porque les condicionan su vida en la medida que no toman conciencia, no para descondicionarse de esta impronta. Mm, también los que nacen miércoles, hay algo peculiar en la relación con los hermanos. O también el hecho de no tener hermanos es algo de vital importancia para estas personas. Entonces aquí ya voy a entrar a preguntarte cuál sería tu caso para ver por dónde van los tiros, vamos a decir, ¿no? A ver hacia dónde va la cosa. Porque es inevitable preguntar, porque el astrólogo al final no es Claro, un vidente, sí, interpreta, pero a través del diálogo con las personas es donde sucede la magia, ¿no? La realidad de la cosa. total. O sea, la Entonces, pregunta es cuál de las dos cosas me... la pregunta es, a ver, en este caso, si tú tienes hermanos o no tienes hermanos para ver. Tengo medias hermanas. O sea, tengo hermanas solamente por parte de mi papá. Dos hermanas. Porque claro, Dos hermanas Mercurio por te parte tienes de en mi la papá. casa 12. Es Ujú, como que nos habla de como que... Y habla de las vidas pasadas, la casa 12. ujú. Además de que el Sol también lo tienes en la casa 12. Entonces, es como si hubieras tenido un hermano en una vida pasada que, teniendo en cuenta que esto es muy importante para ti porque es tu impronta que te condiciona esta vida, al nacer miércoles, Mercurio, esto es muy importante. Como si hubieras tenido un hermano en una vida pasada que fue el centro y una figura masculina imprescindible para ti. Ok. Y al tenerlo en tu carta tropical, que se supone que es el consciente, en la casa 12, es como que o lo hayas tenido de niña muy, muy pronto y se fue, o directamente no lo has tenido en esta. Pero esto a ti te ha marcado en esta vida mucho, curiosamente. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Lo has tenido? No, me llama muchísimo la atención porque en dos oportunidades, en dos oportunidades aleatorias, o sea, no fueron juntas, salió ese hermano. Yo en una constelación salió que mi mamá tuvo una pérdida de un niño antes que yo, pero aparentemente fue una pérdida inconsciente porque mi mamá no sabe, o sea, ella dice que Vale, no. imagina que es O sea, súper ella me dice, inconsciente. es muy inconsciente. Una vez salió él y en una constelación dije, tú tienes un hermano mayor y tú estás, eh, o sea, como a veces tú juegas a ser ese hermano mayor. Me salió una vez. Y la siguiente Tú vez duelas, fue me un has dicho, que evento, duelas, ¿cómo? ¿no? Y, Que tú y, la, como si- tienes como un duelo inconsciente. y la siguiente vez, eso era lo que te iba a comentar tal cual, exacto, exacto, que tuve un dolor de una muerte muy, muy fuerte. O sea, yo tuve un duelo, quizás sería hace un par de años, que yo sentía que alguien, o sea, yo, la pérdida de alguien. Y en una lectura con Guiomar me dijo, es que tú perdiste un hermano. Pero claro, es algo inconsciente, yo no, pues no, o sea, ha salido Porque le a través de contaste, estas ¿no? herramientas. A Guiomar. No, 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 ella me lo dijo, no. Ah, Como te digo, fueron eventos independientes. O sea, tú eres la tercera persona que me lo menciona. Uno fue en Constelaciones con Laura, otro fue con Guiomar aparte y ahora contigo. Ujú. Sí que es curioso porque, bueno, estaba pensando que como que en principio tú naces con esa información inconsciente que traes de vidas pasadas, Ujú. es que como que de haber tenido un hermano que fue el centro de tu vida y líder imprescindible. Eh, pero lo traes inconsciente y eso, el hecho de que sea de vital importancia en esta vida, implica que tú te tienes que hacer consciente de ello para descondicionarte, porque tú vas a estar buscando esta figura que fue tan importante para ti en esta vida. Sí. Ajá. O sea,
Ya sé que suena muy chocante, ¿no? No, Por no, eso a la vez lo suena perfecto. digo, ¿no? Que me hace todo el sentido. Eh, a ver, yo que soy Virgo, que soy tan práctico, soy el primero que me resulta chocante, ¿no? Pero es así, ¿no? Como que hay que tomar conciencia de esta figura importante para descondicionarte, porque si no es como que lo vas a estar buscando en tu vida, de alguna Mira, y sí manera. lo he buscado, sí lo he buscado. Sí, o sea, yo en mis experiencias puede estar relacionadas o no, más o menos relacionadas con figuras con laborales, o sea, con temas laborales, sí he buscado Una un figura hermano y dominante, porque Leo es el hombre. rey, es el centro de Pero si tu le, universo. ¿sabes? Si de alguna manera, alguna vez fue con un primo que estábamos haciendo una labor y yo una vez soñé que él era mi hermano y lo quería tanto como mi hermano y lo quiero muchísimo, pero bueno, esa relación, él se mudó de país, yo también, pero sí lo he estado replicando y hasta hace poco, ¿te acuerdas? Yo, o sea, comenté en el grupo de la comunidad con Guiomar, comenté que quería un amigo, quería amigo hombre. O sea, porque, pero fíjate que es eso lo que tú me dices, o sea, buscando ese hermano inconscientemente. Ajá. Ay, qué cómico. Sí, 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 ¿ves? Sí, Sí, estamos en la misma comunidad de Guiomar, pero que, y lo escuché, pero sí, claro, ahorita no es lo que tiene pensé por ahí, sentido. claro, ni Claro, mucho ahorita es que menos. tiene sentido, total. Ujú. Pues claro, es curiosamente como esto tiene ese sentido que tú te tienes que ir haciendo consciente como esa búsqueda de ese figura de hermano, porque, porque bueno, esta impronta de haber nacido miércoles habla de los niños eternos. En tu caso yo lo veo que está muy relacionado con eh, ese condicionamiento que esa parte de mí que digamos que puede seguir siendo infantil en la medida que yo estoy buscando ese anhelo que tengo de otra vida, Ujú, de alguien que fue un hermano y el centro de mi vida y líder. Porque en ujú. realidad tú te estás buscando a ti misma. Ese Sí. anhelo de encontrar ese hermano, tú te estás buscando conectar con tu propio corazón y tu propia voluntad y acción líder en tu vida. Ujú. Por eso es un vacío que no llenaste en una vida pasada y que continúas repitiendo en esta y lo vas a vivir como karma en la medida que tú lo estés buscando afuera, no lo estás reconociendo en ti. Y no a través de la mente de la comunicación conectar con tu propia voluntad y independencia, conectar y con lo que tú necesitas en la rutina diaria. Mm, esto lo has podido vivir con una enamorarte de alguien que sea que represente esa figura Leo Aries, por ejemplo, porque este Sí, ajá. rol puede ser un hermano. Claro. Mi esposa es ascendente Leo, mi esposa es ascendente Leo. Ujú. Ascendente Leo Aries, ¿no? Aries, ajá, solo en Aries, sí. Ujú. Claro, entonces, de alguna manera, claro, te influyó mucho porque claro, es un camino inevitable, una figura que representa esa figura que tú no tuviste, pero que en el fondo anhelaste en tu niñez, entiendo, ¿no? Que aunque Ujú. tú no eras consciente de ello, pero, pero es como que cuando encuentro esa figura en mi vida, como que le diera sentido a mi vida. Y, y es como un proceso, ¿no? De Total. tiempo para darme cuenta cómo, a ver, he convertido esa figura en el centro de mi vida y líder. Ujú.
o puede funcionar como al revés, pero viene a ser lo mismo, donde yo quiera ser el centro para el otro, pero mi acción está condicionada a actuar por esa figura que es el centro de mi vida. Pero hay una entrega mutua, Ujú, donde no estoy siendo el centro de mi vida independiente, conectando realmente con mi corazón y con mis talentos, mm, a través de tu comunicación, porque es Mercurio, estamos hablando de Mercurio en este caso,